¿sí? Talle 46. Para el talle 46 lo que yo voy a necesitar va a ser el contorno de busto. Uy, esta es muy finita. El contorno de busto, el contorno de cintura, el contorno de cadera, voy a necesitar el largo de espalda. Yo voy anotando todo lo que necesito, así después me lo dictás todo junto. Entonces voy a necesitar las medidas de contorno de busto, contorno de cintura, contorno de cadera, largo de espalda, ancho de espalda, ancho de hombro, largo de falda en este caso, separación de busto, altura de busto, talle delantero, y creo que ahí ya tenemos todas las medidas. Sí. Entonces, ¿qué talle hacemos, Gral? Talle 46. 46. Mari, voy a necesitar... Yo no soy talle 44. Bueno, hacemos el 46, que es más grande y tiene mayor diferencia. ¿Sí? El contorno de busto, ¿de cuánto va a ser, Gra? Ese ya es el cuartito. Muy bien. El contorno de cintura. Ese es el entero. El cuartito dividido 4, 19. Ahí está. Contorno de cadera. Bien. 104 dividido 4 me da 26. El contorno de busto no creo que sea entonces 26 y medio. ¿Cuánto te da el contorno de busto? Ah, bueno. ¿Cuánto tenemos de contorno de busto? Es el cansancio. ¿Y el contorno de busto? Sí, el contorno de busto tiene que ser una de las... Ah, 100, entonces son 25. Muy bien. Ahí está. Muy bien. El largo de espalda tenemos 40 y... ¿Cuánto, Gra? 43. El ancho de espalda... Bien, 20 y medio, la mitad. Ancho de hombro... Sí, puede ser 16. ¿14,5? Muy bien. Largo de falda vamos a hacerla de 50. Total,
Después, si queremos, la podemos hacer más corta, pero 50 es un buen largo. Separación de busto, Gra. La mitad es 11. Muy bien. ¿Y el talle delantero? $45,5. Perfecto. Entonces, voy a repetir las medidas con las que vamos a trabajar del talle 46, ¿sí? Todas estas medidas ya están operadas, por así decirlo, ¿sí? El contorno de busto, 25. El contorno de cintura, 19. El contorno de cadera, 26. El largo de espalda, 43. El ancho de espalda, 20,5. El ancho de hombro, 14,5. El largo de falda, 50. La separación de busto, 11. La altura de busto, 26,5. Y el talle delantero, 45,5. Muy bien. Entonces, recuerden que siempre nosotros vamos a arrancar por el molde de la espalda, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un rectángulo que tenga de ancho el cuartito de contorno más prominente. En este caso es el de cadera, ¿sí? Entonces va a medir 26 centímetros de ancho y de largo va a ser la suma del largo de espalda y el largo de la falda. Entonces va a ser 93. Ah, me quedó muy largo. Vamos a hacer la falda, vamos a modificar el largo de la falda, así nos entra en el moldecito, acá en el cuadradito, ¿sí? Vamos a hacerlo de 30. Vamos a cortarlo 20 centímetros la falda, sí, de una. El rectángulo lo hacemos de 73. $26 de ancho y 26 de ancho. Recuerden que cuando marcábamos el largo, ya aprovechábamos y le marcábamos el largo de espalda, ¿sí? A los 43 hago una marquita y sigo hasta los 73. Ahí está. No, hagamos primero el de espalda, porque acordate que el otro cambia, es distinto. Muy bien. Vamos a marcar las líneas guías, chicas, las mismas de siempre. Primero vamos a marcar la bajada de hombro, que es el 10% del largo de espalda. En este caso sería 4,3. Vamos a marcar 4 centímetros. Voy a poner las letritas A, B, C, D. Desde A hacia C bajo el 4 y desde B hacia D marco 4 y lo 1.
vamos a medir desde la bajada de hombro hasta la cinturita y vamos a marcar la mitad. En este caso me da 39, la mitad es 19,5. Vamos a marcar 19, así nos quedan todas las mismas medidas. Ahí está. Y vamos a marcar la mitad del ancho de espalda, que son 20,5, vamos a marcar 20, desde A hacia B, y la misma medida en la altura de sisa y unimos. La altura de cadera, que no te la había pedido, pero seguramente altura de cadera es de 21. Pero no hay problema, vamos a ponerle 21 porque seguro que anda por ese numerito. Vamos a ponerle 21. 20,5, acá me corrige Mari. 20,5. Muy bien. Entonces, desde la línea de cintura para abajo, vamos a marcar 20. Ah, qué cortita que quedó la falda. Era para mostrar las piernas. Muy bien. Entonces tengo la bajada de hombro, la altura de sisa, donde tengo el largo de espalda, que es mi altura de cintura, y la altura de cadera. ¿No es cierto? Muy bien. Vamos a arrancar y vamos a marcar el contorno de cuello, otra medida que me había faltado. ¿37? $38. Ahí está. Estos 38 yo lo tengo que dividir por 6. ¿Sí? Dividido 6 me da 6,333333. ¿Sí? Entonces, desde A hacia C, primero voy a bajar 2 centímetros. Ahí está. Desde A hacia B voy a marcar mi sexto de contorno de cuellito, es decir, los 6 centímetros. Lo voy a unir con una suave sonrisita. Y voy a marcar desde el nacimiento del cuello y haciendo intersección por la línea de bajada de hombro, el ancho de hombro, que el anchito de hombro es 14,5. Vamos a marcar 14, ahí así nos queda más fácil de marcar. 14, muy bien. Y vamos a trazar la sisa. Lo que hice Graf fue, desde A hacia C bajo 2. Desde A hacia B, un sexto de contorno de cuello, que son 6. Y desde el cuellito, haciendo intersección por la bajada de hombro, el anchito de hombro. Muy bien. Ahora, voy a medir por la línea del ancho de espalda, desde la bajada de hombro hasta la altura de sisa, y voy a marcar la mitad. ¿Sí? Yo tengo 19. La mitad de 19 dividido 2 es 9,5. Vamos a marcar 10 para hacer un numerito más redondo con nuestra reglita. Ahora, en la intersección del ancho de espalda y la altura de sisa, voy a salir en 45 grados, 3 centímetros.
Y en la línea de la sisa, acá, desde el ladito de acá del centro del molde para afuera, voy a marcar mi contorno de busto, que es 25. Y voy a trazar mi sisa. Sí. Que lo marco desde el centro del molde para el lado de afuera. Bien, si observamos este modelo, fíjense que el modelo no tiene pinzas de entalle, ¿sí? Entonces, vamos a agarrar y desde el centro de nuestro molde para el lado de afuera, en la altura de nuestra cinturita, vamos a marcar nuestro cuartito de cintura, que son 19. 19. Lo voy a unir con línea recta con mi cuartito de busto y ahora voy a dibujar parte de la falda, ¿sí? Voy a unir con con una liñita auxiliar desde la cintura hasta la altura de cadera. Voy a medir esa rayita que me da 21 y voy a marcar la mitad, ¿sí? Voy a marcar en los 10, en realidad sería 10 y medio. En ese puntito que hice, que es la mitad de la línea, voy a salir medio centímetro para afuera para ayudarme a trazar la curvatura de mi cadera. Y uno mi cintura pasando por ese medio centímetro hasta la altura de cadera y sigo para abajo. ¿Sí? Ahí tenemos lo que es el molde base de espalda del vestido. Lo que vamos a hacer ahora va a ser el delantero. Yo lo voy a hacer en una hojita aparte para que me pueda entrar. Ahora, voy a trazar un rectángulo. No lo voy a trazar muy en el bordecito de la hoja, porque para hacer el cruzado del molde voy a tener que salir un cachito, ¿sí? Así que le voy a dejar unos 10 centímetros de mi regla reducida para poder trabajar tranquila después. Ahora, vamos a trazar nuestro rectángulo. Nuestro rectángulo va a medir de ancho 26 centímetros. El ancho se mantiene. Pero el largo de nuestro rectángulo va a ser el talle delantero, que es 45 y medio. Vamos a marcar 46 para que nos quede mejor. Ahí está. Y vamos a marcar para abajo el largo de la falda, que habíamos dicho 30. Muy cortito nos quedó. No importa, después le vamos a agregar un volado. Habíamos dicho 30 el largo de falda. Pero no importa porque después le vamos a agregar el volado y con eso vamos a compensar el largo. Ahora, fíjense que el rectangulito es más largo que el de la espalda, ¿sí?
Entonces, vamos a agarrar y vamos a marcar la bajada de hombro, que tiene que ser igual a nuestro molde de espalda. Entonces, desde A hacia C, voy a bajar los 4 centímetros de bajada de hombro. Y voy a copiar del molde de espalda mi altura de sisa, que habíamos dicho que era 19. Fíjense que yo la mido desde la bajada de hombro hasta donde la tengo, ¿sí? Entonces, en el delantero, desde la bajada de hombro, voy a marcar los 19 de altura de sisa, porque eso me tiene que coincidir molde con molde. Y voy a marcar la mitad del ancho de espalda, que habíamos dicho que marcábamos 20. Muy bien. Muy bien. Ahí está. Y ahora voy a trazar el molde base del delantero, ¿sí? Desde A hacia C voy a bajar 1/6 de contorno de cuellito. Voy a hacer una marquita. Y desde A hacia B voy a marcar 1/6 de contorno de cuellito. Lo voy a unir. Ahí está. Y voy a marcar mi ancho de hombro, que habíamos dicho 14, ¿sí? Desde el nacimiento del cuellito, terminando en la línea de bajada de hombro, marco los 14. Ahora, por la línea del ancho de espalda, desde la bajada de hombro hasta la altura de sisa, voy a marcar la mitad. Y en esa mitad voy a entrar 1 centímetro para adentro y voy a hacer la marquita. Entonces, 19,5 habíamos dicho que era 10 para nosotros en nuestra reglita reducida. Y en este 10 voy a entrar 1 centímetro para hacerla más cavada. Ahora voy a trazar con mi liñita auxiliar en 45 grados. Desde la intersección de mi ancho de espalda y la altura de sisa, y salgo 3 centímetros. Voy a marcar mi cuartito de contorno de busto sobre la línea de sisa y voy a unir y voy a dibujar mi sisa delantera. Ahora, en lo que es la línea de la cintura, voy a marcar mi cinturita que era de 19. Y lo voy a unir con una línea recta. Voy a marcar mi altura de cadera, que habíamos dicho que marcábamos 20, desde la cinturita para abajo. Ahí está. Y vamos a trazar la liñita auxiliar. Ahí está. Y vamos a salir medio centímetro en la mitad. Ahí está. Sí, en la mitad de la liñita auxiliar salimos medio centímetro, como hicimos en la espalda. Así nos coinciden los dos moldecitos.
Muy bien. Ahora lo que tenemos que hacer es compensar la altura de los dos moldecitos, ¿sí? Para eso vamos a hacer la pinza de busto. Para hacer la pinza de busto, desde A hacia B, voy a marcar la mitad de mi separación de busto, es decir, 11 centímetros. En este caso que la reglita me llega hasta abajo, marco la misma medida desde C hacia D y lo uno. Muy bien. Ahora, desde AB, desde arriba de nuestro rectángulo, por la liñita de separación de busto, vamos a marcar la altura de busto, que en este caso es 26,5. Vamos a marcar 26, así numeritos redondos para nuestra regla reducida, pero ustedes siempre recuerden que para el molde natural utilizamos las medidas reales. Bien, ahora, recuerden que yo había utilizado un talle delantero, que era, en realidad es 45,5, pero yo había utilizado 46, ¿sí? Y el largo de espalda lo tengo de 43, ¿sí? Entonces, al talle delantero le resto la espalda y esos 3 centímetros que tengo de diferencia va a ser nuestra pinza de busto. Entonces, vamos a marcar nuestra pinza de busto. Para eso, por la liñita del lateral de mi molde, es decir, esta línea diagonal, desde el cuartito de busto, voy a bajar 5 centímetros. Ahí. Y a partir de esos 5 centímetros, voy a marcar los 3 centímetros, 1, 2, 3, de mi pinza de busto. Ya que tengo la reglita ahí, voy a aprovechar y voy a marcar la mitad para tener el centro de pinza. Y voy a unir las 3 marquitas que hice en el lateral con mi altura de busto. Esta marquita ahí, esta marquita ahí y esta marquita ahí. Vamos a remarcar esta. Muy bien. Hasta ahí las tengo las dos, no perdí ninguna. Muy bien. Entonces, acá yo tengo el molde base. Ahora, lo que yo voy a hacer va a ser las transformaciones en los dos moldes para poder lograr el modelo que habíamos visto en la fotito, ¿sí? Primero, fíjense que nuestro molde tiene una cintura, ¿sí? La cintura la vamos a hacer para arriba. Entonces, desde la línea de cintura, vamos a hacerle una cinturita de 5 centímetros. Para arriba, en el delantero, ahí está, 5, ahí está. Sí, desde la línea de cintura para arriba. Sí, porque eso va a ser nuestra pretina, que va a ser nuestro molde de pretina. Lo mismo lo voy a hacer en el molde de espalda. Sí, no me pierdo. Sí, los voy a ir haciendo los dos al mismo tiempo.
Ahí está. Muy bien. Entonces, acá ya tengo la cinturita del delantero y tengo la cinturita del trasero. Y ahora vamos a resolver la parte de arriba, ¿sí? Para hacer la parte de arriba, vamos a hacerla que no nos quede tan abierto, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una medida para nuestro escote de más o menos 11, 12 centímetros, ¿les parece bien? 12 centímetros. Esos 12 centímetros de escote lo voy a marcar desde donde termina mi cuellito para abajo. En el delantero, muy bien. No, no. 12, 15, lo que ustedes desean, pero más o menos para que quede escotadito, pero no tanto. Sí, yo bajé 12. Ahora lo voy a unir con una línea recta desde el nacimiento de mi hombro con el escote. Y para hacer que me quede cruzado y que me quede justo, voy a agarrar y voy a continuar la línea hacia abajo y voy a estirar la liñita de mi pretina para afuera. Entonces, este piquito que me queda, este triángulo que me queda fuera del molde, va a ser el cruce de mi molde. ¿Sí? En ese caso, fíjense que son nada más 7 centímetros, no es mucho. Igual ahora le vamos a hacer otras modificaciones, ¿sí? Si ustedes observan la foto, van a ver que la parte de adentro del cuellito está bien justo donde está el nacimiento del cuello con el hombro, ¿sí? Pero el hombrito de externo es más pequeño, ¿sí? Entonces, desde el hombro, o sea, desde donde termina nuestro hombrito, por la línea del hombro, vamos a subir 3 centímetros y vamos a redibujar nuestra sisa. Ahí está. Uy. Ahí está. Entonces, fíjense que yo acá lo voy a remarcar con un colorcito que entré 3 centímetros y tengo mi nueva sisa. ¿Sí? El escote del delantero lo hago pasar por donde quiero hacer la profundidad de escote y lo estiro, lo estiro, lo estiro. Y después estiro la liñita de la parte superior de mi pretina, que es hasta donde va a llegar. ¿Sí? Ahora vamos a ir al molde de espalda y le vamos a hacer la misma modificación que le hicimos en el hombro. ¿Sí? Si entré 3, voy a entrar 3.
En el hombro, acá Mari, donde termina el hombrito, desde donde termina mi hombrito con intersección con la bajada de hombro, subo por la liñita del ancho de hombro 3 centímetros y hago una marquita. Y vuelvo a trazar la sisa de la espalda. Muy bien. Ahora, si yo corto el molde, le cierro la pincita, me voy a tener que hacerle una pincita de entalle acá para que me quede para el busto. Pero si yo acá no le hago una pincita de entalle en lo que es el escote, se me va a como a sobrar tela, ¿sí? Se me va como a desbocar. Bien, entonces, para hacer eso, vamos a agarrar y desde la altura de busto voy a trazar una liñita auxiliar con más o menos la mitad de mi escote de acá adelante, el primero que hicimos, el escote base, ¿sí? Vamos a trazar una rayita, ¿sí? No lo hice tan en la mitad, acá, vamos a hacerlo ahí, ahí está. Ahí me quedó muy arriba, prefiero que me quede por acá, ¿sí? Porque va a ser donde voy a tener el tema del busto. Ahí está. ¿Sí? Fíjense que lo hice al final con la intersección del cuello con el lado AC. ¿Sí? De esa rayita que hice, voy a marcar medio, si es una persona que tiene mucho busto, medio centímetro para cada lado. Si es una persona que tiene un busto normal, que tiene poco o normal, voy a salir medio centímetro para cada lado, ¿sí? ¿Por qué es eso? Porque depende de la cantidad de mama que tengo, la pincita que necesito, ¿sí? Entonces, para cada lado, en este casito de la regla reducida, voy a salir 1 centímetro. Ahí está. Y lo voy a unir con mi altura de busto. Ahora, lo que voy a hacer es ponerle nombre a los moldecitos antes de cortar. Este va a ser vestido, espalda. Esta va a ser la pretina de espalda. Y esta va a ser la falda de la espalda. ¿Sí? Fíjense que le pongo los nombres a todas las piecitas, porque esto yo lo voy a tener que cortar. Espalda del vestido, el rectangulito que tengo en la cintura le pongo pretina de espalda y a la falda le pongo falda espalda. Acá le pongo en el delantero vestido delantero, pretina delantera y falda delantera. Entonces,
voy a agarrar el molde del delantero porque es el que yo voy a tener que plisar y voy a tener que cerrar y todo. Fíjense que yo voy a cortar nada más primero la parte de arriba. Lo voy a cortar por la liñita de la cintura. ¿Sí? Lo separé. ¿Por qué? Primera modificación que le voy a hacer. Le voy a cerrar esta pincita de busto para no tener que andar cosiendo pincita de busto. Y le voy a plisar esta pincita para que el escote no se me desboque. ¿Sí? Pero esas dos pincitas que yo voy a cerrar acá y voy a cerrar acá, las voy a abrir acá abajo. ¿Sí? Entonces, voy a cortar desde la base hasta donde tengo la perforación de busto. ¿Sí? Y fíjense que acá voy a plegarle la pincita primero, la del costado, para que ustedes vean cuánto se abre. Recuerden también de marcar la mitad, ¿eh? Cuando ustedes hagan en el molde grande. Entonces, fíjense que cuando yo la cierro, ahí está, ahí está. Miren, ¿qué me pasó ahí abajo? Se me abrió la pincita. Ahí. ¿Ven cómo se abrió? ¿Por qué? Porque me absorbió la pincita de este lado. Ahora, lo que voy a hacer es plisar también la pincita de este lado. Pero fíjense que yo no le corté el lateral este al molde. ¿Por qué no se lo corté? Porque si yo se lo corto y después pliso, me va a faltar papel, me va a faltar molde. ¿Sí? Pliso mi pincita. Ahí está. Uy, se me plisó de más. Pliso el molde del medio. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Ven cómo me cambió el escote? ¿Sí? Y fíjense que acá abajo también se abrió un cachito más. Miren. Bien. Entonces, primero voy a suavizar el escote y lo voy a unir. Bien. ¿Y se acuerdan que nosotros siempre en las musculosas le sacábamos 1 centímetro en el hombro para que la sisa de acá no se me desbocara? Bueno, en este caso, que es un vestido y que yo ya le hice la pinza de busto, no creo que sea necesario hacerle eso, ¿sí? Cualquier cosa cuando hacen la prueba, si ven que se les desboca un poquito la sisa de este lado, le sacan 1 centímetro en el alto del hombro. ¿Sí? Entonces, ahora agarro mi tijerita bien. Si yo cuando hago la prueba de calce, ¿sí? Veo que acá como que se me desboca cuando se lo pongo a la persona, le saco 1 centímetro acá, en el alto del hombro, ¿sí? Por si acá, viste que a veces se nos hace un buchecito, pero como tenemos la pinza de busto y tenemos todo, es medio difícil que se nos haga. Pero si sucede, lo corregimos de esa forma. ¿Bien?
Fíjense que yo acá le había corregido el cuellito y se lo saqué. Bien, entonces, fíjense que es ahí cómo cambia el molde cuando yo le cierro la pincita. ¿Ven? Ahí está. Perfecto. Entonces, ahí tenemos nuestro molde del delantero. Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer es hacer la modificación de la falda. Porque fíjense que la falda tiene unos pequeños plieguecitos en la parte de adelante, ¿sí? Entonces, eso nosotros lo podemos definir según cuánto queremos que tenga de vuelo. O sea, a lo mejor queremos que tenga muy poquito. Entonces, pónganle que le vamos a agregar, no sé, a ver, ¿cuánto tenemos acá? De acá a acá tenemos 9. 9 por 2, 18. Ah, bueno, es una buena medida. Fíjense que para hacer el voladito de la falda, la parte de arriba donde se une con la pretina, yo voy a estirar la línea de la pretina para afuera, unos 9 centímetros, y le voy a hacer una marquita. ¿Sí? En lo que es la falda voy a salir desde C para afuera los 9 centímetros que le agregué. Ahí está. Y todo esto es lo que nosotros vamos a fruncir y a repartir en el ancho de mi cintura, ¿sí? Pero ojo, la pretina la vamos a cortar con formita, ahí está. Ahí estoy cortando. Ahí está. Ahí está. La pretina me va a quedar hasta donde yo tenía el rectángulo, ¿sí? Este cachito. Ahí está. ¿Sí? De este lado la pretina va a tener hilo doble. Recuerden eso, ¿eh? Y la falda va a tener los 9 centímetros, esto que les había puesto desde el borde para afuera, extra para poder fruncir toda esta diferencia para que me coincida con esta medida. Bien. Y si ustedes observan, en la parte de abajo de la falda tiene un volado. ¿Sí? Para hacer ese volado, yo voy a medir cuánto tengo en la parte de acá abajo, que son 35 centímetros. 35 centímetros por 2, porque voy a tener este lado y este lado, ¿no es cierto? Entonces, esta medida son en realidad 70 centímetros. ¿No es cierto? Acá yo tengo hilo doble. ¿Hasta ahí, Grat, voy bien? Muy bien. Entonces, si yo quiero que me quede un volado muy tupido, que quede bien, mucha cantidad, esta medida la voy a multiplicar por 3. ¿Sí? Me van a quedar 2,10 metros. Ahí. Bien.
Está bien, no hay problema. Para hacer el volado, si yo quiero que el volado me quede bien fruncidito, o sea, mucha cantidad de tela, lo voy a multiplicar por 3. ¿Sí? Entonces, en ese caso me quedarían 2,10 metros de volado, un montón. Si yo quiero que me quede un poco menos, lo puedo hacer de 1,80, lo puedo hacer de 1,50, que sería el doble, un poquititín más que el doble de acá. Pero eso dependiendo cuánta cantidad de volado queremos. Pero si queremos que nos quede así, bien tupido y bien lindo, son 3 veces el largo. ¿Sí? Muy bien. Lo mismo vamos a hacer en el molde de espalda. El molde de espalda, yo voy a cortar el primero por la línea de pretina. Separo la parte de arriba. Ahí estamos. Ahí estamos, muy bien. Y voy a tener primero mi parte superior de mi vestido. Y voy a tener mi pretina de espalda. Acá tengo la pretina de espalda. Esta pretina va a estar con hilo doble en el centro, ¿sí? Y voy a cortar por la transformación que hicimos. Ahí está. Y voy a tener mi espalda con hilo doble también. Y la falda, si yo al delantero le agregué 9, a la espalda le tengo que agregar también 9 a partir de mi hilo doble. ¿Por qué? Porque si no me va a quedar una sin fruncir y la otra fruncida. Entonces, desde el lado AC salgo 9 centímetros. 9 centímetros. Lo uno. Ahí está. Y voy a cortar mi moldecito de la falda por el lateral. Corto por mi nuevo hilo doble. Ahí está. Y voy a tener que cortar un volado igual que el volado que hice para el molde del delantero. Para que también me quede el mismo fruncido. ¿Sí? Entonces, fíjense cuántas piezas que van. Lo que nos falta es dibujar la manguita. ¿Bien? Para dibujar la manguita, ¿vieron que es como un tipo voladito? Tenemos dos formas. Que dibujemos un volado o que hagamos la manga coti, que la vimos el año pasado, ¿se acuerdan? Bueno, yo les recomiendo que hagan esa manga. Vamos a medir la sisa del delantero, vamos a medir la sisa de la espalda y vamos a dibujar un rectángulo con esas dos medidas. En este caso, la sisa del delantero me mide 21 y la sisa de la espalda también me mide 21 en este caso. Pero el moldecito de la manga yo siempre les recomiendo que lo hagan después de probar
si no le tienen que sacar el centímetro del hombrito. ¿Sí? Entonces, 21 más 21 son 42. Voy a hacer un rectángulo de 42 centímetros y voy a marcar la mitad en el 21, pues yo voy a tener el delantero y voy a tener la espalda. El alto lo voy a hacer más o menos de 10 centímetros, porque es el larguito que yo quiero que tenga de manga. Si yo quiero que sea menos, lo hacemos de menos, eso no nos va a afectar. Ahí. Ahí. Muy bien. Marco la mitad. Marco los 21. Y ahí está. Entonces, acá yo le voy a dibujar una curvita. Y una curvita. Y voy a cortar este moldecito para abrirlo. Le voy a poner en el moldecito cuál es cuál por las dudas. Acá y acá. Y ahora, si yo lo hago así simple, fíjense que no me queda con voladito. ¿Sí? Me queda una cosa así sin vuelo. Para darle el vuelo, voy a agarrar y voy a hacerle distintos cortes. Para abrir mi moldecito. La misma cantidad de cortes de un lado que para el otro. Y ahora sí le corto el centrito. Uy, se me separó. No se me tiene que separar, ¿eh? Y voy a abrir mi molde para darle la cantidad de vuelo que yo deseo. ¿Sí? Lo voy a apoyar sobre el papel verde, así, sobre la mesa verde, así se ve. Fíjense, acá en el hilo doble lo abro un poquito. Ahí. Y después voy abriendo los cortecitos que le hice. Y así va a ser mi nuevo molde de manga. Para un lado. Recuerden que siempre abrimos la misma cantidad de centímetros entre corte y corte, ¿sí? Ahí está. Entonces, fíjense cómo se nos abrió el moldecito nuevo. Esto obviamente que lo calcamos y así va a ser nuestro moldecito para la manga. Recomendación, acá que es donde yo tenía la línea que se me separaba el rectángulo del delantero y la espalda, le voy a hacer un piquetito para que ese piquetito me coincida con los hombritos cuando cosa. ¿Sí? Así que bueno, así nos queda el moldecito de ese vestido.
con el hombrito. Ahí está. ¿Vieron? Y acuérdense que acá nos falta el volado, ¿sí? Que ahí le va a agregar el resto que nos falta de tela para la falda. ¿Sí? Bueno, ¿vieron que tenía un montón de detallecitos? Vos fíjate que a veces el volado de la paisana va más arriba de lo que es el ruedo. ¿Sí? Entonces vos haces el molde de la falda plato. Acá te hago un mini croquis. Hago el molde de la falda. Ahí está. ¿No es cierto? Entonces, yo sé que el volado me tiene que medir 15 centímetros. ¿Sí? De alto. Pero esos 15 centímetros es sobre la falda, no es que es a partir de la falda para abajo. Entonces voy a medir esos 15 centímetros, voy a hacer una marquita en mi molde y voy a medir esta liñita. Bien. Primero lo vas a multiplicar por 4, porque vos vas a tener una falda plato, ¿sí? Entonces vos vas a tener 4 iguales a esto. Primero por 4. Y el resultado de esta operación recién lo multiplicás por 3. Porque de esa forma te van a salir tiras más largas y más fácil. ¿Bien? Pues son como 2 metros de tira para hacer el volado a una falda de paisana.